candidato, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que lo es Samuel Bonilla Bogar, quien es candidato a diputado por el Partido Acción Democrática, a quien agradecemos porque esté con nosotros a esta hora y en este momento. No, gracias a ustedes por recibirme. Es verdad. Bienvenido, Samuel. Gracias. Bienvenido. Nuestra compañera... Un apellido de cuarto. Bonilla y Bogar. Bonilla Bogar. Sí, sí. Y mira, tú sabes que más... Mira, Él es Popi, suena pero Popi. mira, No, y tiene feeling de pero pop. mira, para que tú veas, ¿tú sabes de quién él es nieto? ¿De Del quién? doctor Bogar, dermatólogo. Mejor váyanse por esa historia. Del doctor de El Instituto Sonia- Dermatólogo. Váyanse por esa Sonia historia. siempre relaja. Esa es la reenfocando. historia de verdad que hay que destacar. Ya no da nosotros si por es el de dinero, calvo. no dinero, sino del compromiso comunitario y social que él hereda. Sí. Por ahí es que hay que entrar. Tiene responsabilidades, como dice un amigo mío, no puede salir malo. Exactamente. Samuel, nos gustaría iniciar con usted la entrevista preguntándole, ¿qué le motiva a usted a aspirar a diputado? Bueno, yo vivo en la República Dominicana, que es un país pobre, es un país muy desigual y yo entiendo que esa desigualdad no es normal y que no debe normalizarse. Yo creo que aquí todo el mundo tiene derecho a vivir bien, sin importar su condición social, su familia de origen, su color de piel. Esas cosas no son importantes y el compromiso de la política tiene que ser garantizar vida digna para todo el mundo. Entonces, todas las cosas que nos importan, que cuando tú piensas en las cosas que tú necesitarías para vivir bien, educación, salud, transporte, que si hay área verde cerca de donde tú vives, el agua potable, la seguridad, tu capacidad de salir por las calles a cualquier hora del día y sentirte seguro, eso pasa por la política. Entonces es mi responsabilidad participar. Yo vivo en una circunscripción que es la 2 del Distrito Nacional, que es muy desigual, que es muy mixta. Hay muchos vecindarios acomodados, pero también están los barrios más pobres del país. Hay una distancia social que yo creo que es lesiva para el tejido social de la República Dominicana. Y precisamente a propósito de lo que hablábamos fuera del aire, hace falta conversación. Hace falta que nos pensemos como un colectivo, no como Arroyo Hondo Viejo, o como Cristo Rey, o como Girasoles, o como San Cristóbal, que nos pensemos como la República Dominicana, porque aquí hay, el sistema político ha llevado a los dominicanos a que cada quien quiera buscar lo suyo, que cada quien piense en su futuro individual, pero no a que seamos un conglomerado de 10.7 millones que empujan en una sola dirección. Y entonces después decimos, bueno, ¿por qué no tenemos un sistema educativo que funcione? ¿Por qué no tenemos la capacidad de construir un sistema de salud que funcione? Y le han sembrado a la gente la idea de que la aspiración tiene que ser ir a un colegio privado, ir a una clínica privada. Y en tanto que el Estado está convencido de que lo público no funciona, lo único que funciona, entre comillas, es lo privado. Y tampoco funciona, porque tú vas a una clínica privada, tú entras por la emergencia y lo que te recibe es un cajero. Y a mí eso me parece hasta irrespetuoso, que lo que piensen es que lo que tú vales es el dinero que tú tienes. Yo creo que hay que acabar con eso. O sea, nosotros necesitamos una política más humanizada, que piense más en la gente, que piense en el futuro, que piense en la sostenibilidad. O sea, cómo la forma en la que usamos los recursos hoy no compromete la posibilidad de que los hijos que yo no tengo puedan acceder a una cantidad de recursos, de servicios que son derechos. Samuel, sabemos ya Samuel Bonilla Bogar, pero ¿por qué partido va a ser candidato Samuel y cuáles son los planteamientos concretos como leyes, proyectos que tenemos para Santo Domingo? Sí, yo aspiro por Opción Democrática. Es un partido que tiene una historia. Yo soy su cofundador, yo fui su primer secretario general entre el 2014 y el 2018, pero es un partido que renace ahora, que participa por primera vez en la boleta ahora en el 2024. Tuvo su primera participación en elecciones municipales hace 2 semanas y participa por primera vez en elecciones legislativas y presidenciales ahora el 19 de mayo. Yo soy candidato en las 2 del Distrito Nacional. Propuestas concretas son muchas. Mira, el tema que a mí me mueve es la educación. Yo creo que la educación es la clave para resolver muchos de los problemas de la República Dominicana. Y yo, de nuevo, creo que hay que apostar al futuro, y el futuro es la infancia. O sea, nosotros decimos que queremos mejores maestros, que queremos mejores médicos, que queremos ingenieros que construyan desniveles que no colapsen, o que construyamos edificaciones que no corran el peligro de explotar, de construir entornos seguros. Y esos niños son los futuros médicos, son los futuros profesores, son los futuros ingenieros. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empezar a crear una cultura de colectividad desde pequeñitos. Entonces, yo vivo en un país donde hay 800.000 niños que no tienen acceso a ningún tipo de servicio de cuidado, de servicio profesional, de socialización. Entonces, yo quiero garantizar que en todos los sectores de la circunscripción 2 del Distrito Nacional y de la República Dominicana tengamos
centros de cuidado, que tengamos estancias infantiles. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender que nosotros vamos a corregir los problemas de analfabetismo si no invertimos en educación inicial. Decimos que queremos mejores niveles de aprendizaje, que nos preocupa el desempeño de la República Dominicana en las pruebas PISA, pero es que sin educación inicial no es posible. Pero además, eso tiene un impacto sobre la familia, porque las madres por lo general se tienen que quedar detrás, cuidando de los hijos. Y yo quisiera que las madres puedan decidir si cuidan de los hijos o si van a trabajar. Y si deciden cuidar de los hijos, que se profesionalice, que sea un trabajo pago, porque la mujer por lo general trabaja 2, 3 trabajos, pero no pagos. Entonces, queremos competir, compitamos con el 100% de la población, no con la mitad de la población. Es una familia que no sabe dónde están sus hijos en el día, no es verdad que puede ser productiva. Entonces, eso es una propuesta educativa, pero es una propuesta también económica, de productividad y de dignidad. Sonia Peroso. A mí me gustaría, como Samuel habla tanto del área de educación, que él nos diga cuál es su formación como profesional, precisamente porque eso es que le da el aval para hablar como habla. Bueno, yo soy economista de formación, yo estudié en la Madrid Maestra, hice una maestría en Nueva York, en Columbia, en Relaciones Internacionales, hice un máster en Educación Comparada e Internacional en Stanford University, en California, y estoy terminando un doctorado, estuve 4 años, yo salí del país en el 2018, para hacer un doctorado en Ciencia Política en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, y regresé a principios de 2022 para integrarme, para entrar a la lucha. Para meterse en la campaña. Para meterme El candidato o candidata a la presidencia del APD, ¿quién es? Del APD, no, De de Opción Opción Democrática. Perdón, de Opción Democrática. Es Virginia El auge. Antares. Es Virginia Antares, que es una joven periodista experta en temas de sostenibilidad y medio ambiente. Esa es nuestra candidata. Y que tiene muy buenas propuestas, por cierto. Una de sus propuestas es la revisión de la política salarial. Que la política salarial en este país se revise cada 6 meses. Que se indexe a la inflación, para que cuando se revise la política salarial cada año o cada 2 años, la discusión no sea si se indexa a la inflación, porque de lo contrario estamos perdiendo. Entonces lo que queremos procurar es que los dominicanos tengan ingresos para poder compensar ahí. Para poder compensar. O sea, la canasta básica familiar supera el ingreso promedio de los dominicanos. Incluso la idea de un salario mínimo que no iguala la canasta básica familiar es un absurdo. Entonces, yo también quiero como hablar sobre la política salarial porque para mí es una conversación un poco distorsionada. Yo hablaba de educación, yo hablaba de salud. Muchas de esas cosas son servicios que deberían estar garantizados como derechos, pero la realidad es que el 60% de los gastos de la familia se van a cosas para las que ya pagamos impuestos. Entonces, parte de la razón por la que no tenemos un sistema educativo funcional o un sistema de salud funcional es porque no tenemos un Congreso que fiscalice, que presiona a los funcionarios, que le diga al Poder Ejecutivo: así no se usan los recursos. O sea, yo salgo de mi casa y me encuentro con vallas de Bono 1000. Un bono que supuestamente tenía como intención ayudar a la familia a cerrar el año escolar. Pero estamos en febrero, el año escolar cierra en junio. Y la razón por la que se dio el Bono 1000 es porque habían elecciones municipales en 2 semanas. Entonces, evidentemente no saben ejecutar el presupuesto. O sea, hay un 4% que llega al Ministerio de Educación, que es mucho dinero, y es importante que ese dinero esté, pero no se está ejecutando de la mejor manera. O sea, ¿por qué no estamos invirtiendo en formación docente? Yo pienso, por ejemplo, en la UAS. Es un tema que no se trata. El rector de la UAS es un funcionario público, pero nosotros no sabemos cómo la UAS usa su dinero. Ahí egresan 25,000 profesionales de la educación todos los años. ¿Por qué no estamos velando por la calidad de la formación? Entonces, queremos construirse desde la UAS en todo el país. Y eso está bien, pero la razón para construir una UAS no puede ser que el pueblo me lo pidió y aquí vengo yo con varilla y cemento. ¿Y los profesores? O sea, eso es más una obra de... La calidad de la educación. Eso es una obra de infraestructura. Eso es construcción. Eso no es educación. La iniciativa del ¿Cómo se adapta la oferta académica a las necesidades de esa provincia, por ejemplo? O sea, nosotros no podemos darle una sede a Baní y formar abogados y formar administradores. Eso no tiene sentido. ¿Quién necesita Baní? Bueno, yo no sé. O sea, lo que tú dices de un estudio que se haga para determinar qué es lo que demanda. La pregunta mía va: el presidente de la República, en su discurso ante la Asamblea Nacional, que me gustaría escuchar su opinión con respecto al mismo, y el planteamiento de él de que no es la misma República Dominicana de 2020 en el 2024, o sea, durante su gestión ha cambiado. Con relación a la construcción de aulas o de universidades, a cada 40 kilómetros, me parece fue que el presidente planteó de que haya una universidad
¿Qué opinión tiene para usted esta iniciativa? Mira, el 60% de la población vive en torno al Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. El propio San Cristóbal, que yo creo que de alguna manera pertenece a esa metrópolis que muchos llaman Gran Santo Domingo, pero que es el distrito, la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal. Yo no sé si tiene sentido tener una sede de la UAS en todas las provincias del país. De repente lo que necesitamos son sedes más pequeñas de Infotep. O necesitamos mejores liceos técnicos, porque no todo el mundo tiene que ser universitario. Pero hablan de números, o sea, yo quiero ver el sustento de los números. No que van a entrar 30.000 niños entre 3 y 5 años a las aulas. Pero hay más niños fuera de las aulas ahora. O sea, ¿dónde están esas aulas? Si precisamente el problema es que no existen. ¿Dónde está la planificación? Yeah. No que ahora tenemos libros de textos, pero estamos en febrero. El año escolar comenzó en septiembre. Y desarticularon el acuerdo que tenían con las casas editoras de que para preparar una unidad editorial dentro del ministerio, pero desarticulada. Pablito, tú vas a elaborar los libros de texto de cuarto de secundaria de sociales. Leonardo, tú vas a elaborar los libros de texto de ciencias sociales de quinto de secundaria. Y ustedes no hablan. ¿Y cómo tú sabes cuál es la progresión de contenidos? O sea, ¿qué da el de cuarto y qué da el de quinto? O sea, esas cosas no se pueden pensar de manera aislada. Y uno de los grandes aprendizajes para mí, a propósito de esta gestión, es que se necesita una visión de Estado. O sea, todos los ministerios deberían trabajar en pos de una mejor educación, porque lo que pasa con educación es que educación no se limita a lo que pasa dentro del aula, ni lo que decide el Ministerio de Educación. Los niveles de salud de la población inciden en la calidad de la educación. Y yo vi a un presidente que hablaba de la construcción de muchos hospitales traumatológicos, pero no tenemos unidades de atención primaria que funcionen. Y yo creo que el enfoque debería ser un enfoque preventivo para que no se llenen los hospitales. O sea, un hospital traumatológico, pero tenemos una ciudad colapsada. O sea, deberíamos atender los accidentes de tránsito para evitar que lleguen a un hospital traumatológico. Exacto. O sea, vamos a la raíz de las cosas. O sea, yo creo que aquí nos acostumbramos a pensar la política como parches a problemas que son estructurales, de fondo. O sea, aquí hay que lograr un sistema donde la gente entienda que la ley se cumple. Que hay régimen de consecuencias. Samuel, ¿y cómo lograrlo? Porque a lo que usted está planteando, más que buscar un culpable, es buscar una solución. Así es. Y de una forma u otra, todos somos culpables y todos somos afectados. ¿Cómo hacerlo? Bueno, son muchas cosas. Ahí no hay una respuesta única, pero yo te voy a hablar de algunas propuestas que yo he hecho y que mi partido ha hecho. Mira, lo primero es que nosotros tenemos que conversar más. O sea, yo creo que a la gente hay que escucharla y por ahí pasa la crisis de representación. De que hay candidatos y la gente no sabe lo que piensan, a pesar de que la ciudad está forrada de vallas. La primera propuesta que yo elevé como candidato a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional es la necesidad de hacer obligatoria la celebración de debates presidenciales. Es un proyecto de ley que yo deposité a mi compañero de partido y diputado José Horacio Rodríguez y se está estudiando en comisión. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber. O sea, hay un expresidente que ha sido presidente de la República 3 veces y quiere volver una cuarta ocasión. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente debería darle el voto a él? Hay un presidente que quiere reelegirse. ¿Por qué? ¿Qué méritos? ¿Qué solución? ¿Dónde está la solución a los problemas? ¿Qué presenta? ¿Por qué? Hay una candidata que yo respaldo, que es Virginia Antares, que quiere ser presidenta de la República. ¿Por qué? Virginia tiene que explicarle también al pueblo dominicano por qué ella quiere ser. O sea, hay que darle información a los ciudadanos para que puedan tomar mejores decisiones, pero también hay que hacerle entender a los actores políticos que ellos no son jefe de nadie. Por el contrario, la ciudadanía, en todo caso, sería jefe mío si yo gano como diputado. O sea, porque yo voy a servir, yo soy un empleado público. O sea, mi capacidad de trabajar pasa por el dinero que pagan todos los dominicanos con sus impuestos. Entonces hay que cambiar la lógica de la relación entre los ciudadanos y los actores políticos. Samuel, después de un doctorado en ciencias políticas, ¿qué tú piensas del sistema electoral de este país después de estas elecciones municipales? Bueno, parte de la razón por la que esa propuesta es importante también es porque reduce el papel del dinero en la política y la democracia tiene más que ver con la relación, con el vínculo que se crea entre los ciudadanos que con el dinero, tiene más que ver con las ideas. Y yo creo que aquí hay que... ¿Tú crees realmente que el tema de la compra de votos y todo eso, tú crees que podamos rescatar el sistema político de todo eso? Hay que transformar la ley de régimen electoral y Opción Democrática ha hecho muchas propuestas en la línea de construir un escenario político más equitativo y son los partidos grandes
precisamente que se niegan a reformar la ley porque esa ley está al servicio de los intereses de los partidos grandes. Y precisamente por eso es importante que yo llegue al Congreso y que lleguen ciudadanos que quieren promover la participación. Porque hace 2 domingos nosotros vimos que la gente se quedó en su casa. Una parte porque le pagaron para quedarse en su casa, pero una gran clase media que no participa porque hace rato que la política la abandonó. Entonces nos enfocamos en la gente. O sea, a mí me incomoda y invito a la reflexión cuando dicen, no, es que eso es el pueblo que no sabe votar o que se deja comprar. Pero una persona con necesidades no es culpable de que le ofrezcan dinero y de que la coja. Yo prefiero que nos enfoquemos en quien compra. En quien, estando en una situación de poder, hace uso de ese poder para hundir al ciudadano. Samuel, pero a mí me llama mucho la atención el discurso de la oposición, en que le impidieron, o en que hubo una trama, ese discurso. Por aquí ningún ciudadano ha denunciado de que le impidieron ir a votar, de que fue una turba y le dijo, mire, usted no puede ir a votar. De repente no es un ciudadano que tiene acceso a los medios. O sea, de nuevo, yo vivo en un país pobre. O sea, como yo estoy muy consciente del país en el que yo vivo, tú sales... Sí, pero ese nivel de abstención, Samuel, óyeme, algo hubiese escapado porque no hay crimen perfecto. O sea, algo hubiese pasado aquí de que, miren, esta es la prueba. Hablar de que el narcotráfico también influyó, de que ese asunto de la compra de votos, ¿cómo fue que se hizo? Porque si todo el mundo tenía la misma oportunidad de llevar su gente a votar, ¿por qué no la llevaron a votar? Mira, yo no creo que la abstención de las elecciones municipales se puede reducir a una respuesta mía. Son muchos elementos porque es una acumulación de desencanto. O sea, el PRM no es un partido distinto a los que han gobernado en el pasado. Piensa tú, por ejemplo, en la propuesta económica del gobierno. O sea, una gran parte del discurso se dedicó a hablar de el bono tal, el bono cual, la ayuda tal, la ayuda cual. Y eso lo que te quiere decir es que las instituciones fracasaron. O sea, los bonos, las asistencias, las ayudas sociales, que son importantes para levantar a un grupo de personas que viven en condiciones de miseria, son una muestra de que las instituciones fallaron. Mantienen a las personas en la pobreza cuando la intención es que las ayudas permanezcan, en lugar de construir un entorno donde esas personas puedan realizarse. Y que la persona que quiere ser panadero diga, yo voy a ser el mejor panadero, y que lo pueda hacer porque sabe que tiene un sistema de seguridad social que lo va a respaldar en los momentos más vulnerables de su vida. El presidente hizo un gran énfasis en que se redujo la deuda del sector público con respecto al PIB de un 61 a un 59, pero todos sabemos que un 61% de deuda son niveles que se manejan en todas las economías del mundo. El problema no es para mí si la deuda es grande o pequeña, es la composición de la deuda. ¿Para qué no estamos endeudando? Y ahí vuelvo al rol del Congreso. O sea, quien tiene la respuesta a esa pregunta, además del presidente de la República, son los legisladores. Cuando tú ves que sacamos préstamos 6 veces para lo mismo, para sanear una cañada que nunca se limpia, entonces tú dices, óyeme, hay un problema. ¿Y dónde están los legisladores fiscalizando? Ayer, precisamente, el diputado de Opción Democrática y los futuros legisladores de Opción Democrática se reunieron frente al Congreso para presentar una propuesta, y la propuesta es reducir en 1/4 el tamaño del Congreso. Porque el Congreso no funciona. Nosotros tenemos... somos el país con la segunda cantidad de representantes más alto con relación al número de habitantes que tenemos. Entonces, queremos un Congreso más ágil, que funcione. Esa es una propuesta. Pero también nosotros tenemos que promover liderazgos más responsables. O sea, nosotros tenemos liderazgos políticos que viven del privilegio. Entonces, ¿qué sentido tiene la salvación individual? No. Sí. A pesar de que Sonia dice que eso es religioso, lo que yo planteo. Sí, pero cada quien busca su salvación. Eso es como decir, el sistema de cuñas políticas está bien porque yo conozco al diputado o porque yo conozco al senador. O sea, para mí eso es una condena. Eso es lo peor que puede pasar. Yo lo que quisiera es que todo el mundo tenga acceso a una ambulancia, no solamente el que conoce al ministro o al diputado. Pero eso significa pasar por los hospitales públicos. Eso significa pasar por las unidades de atención primaria que están abiertos de 8 a 4 cuando todo el mundo trabaja. O sea, ¿por qué no podemos repensar los horarios de las unidades de atención primaria para que funcionen al principio, temprano en la mañana y al final de la tarde cuando la gente sale del trabajo? Nosotros tenemos un número de cédula. Sí. Pudiéramos tener unidades vinculadas a los sectores donde vivimos. Sí, pero yo quiero hablar con Samuel. Samuel ha sido siempre un aliado a Rescatando Mariposas.
Él es de nuestros primeros hombres que escuchan Ok. en la fundación. Entonces, él tiene un conocimiento real sobre la problemática de la violencia intrafamiliar. Me gustaría saber, ya desde esa experiencia que él tiene, ese compromiso real que tiene con el tema, ¿qué tú llevarías como propuesta o qué tú apoyarías como propuesta desde el punto de vista ya con la educación como base para trabajar el tema de la violencia? Bueno, sí, ese es un tema fundamental porque esta es una sociedad muy violenta y la violencia en el hogar y la violencia en las escuelas simplemente es el reflejo de lo que se da en la sociedad y lo que se da en el poder político, porque la violencia se propaga desde el poder político. Yo hablaba de la educación inicial y yo creo que es ahí donde se aprende a tratar al otro, o sea, donde uno aprende a vincularse con el otro sobre la base del respeto y no sobre la base de la jerarquía. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo pienso, por ejemplo, en la desigualdad en términos de género, y a mí me parece fundamental que nosotros seamos capaces de aprobar las 3 causales en el Código Penal. Todos los días mueren mujeres porque un médico no se atrevió a interrumpir el embarazo cuando la vida de la madre corría peligro, y hay un caso reciente que es el caso de Adilka Félix, que es una de las grandes ironías tristes de la vida. Ella misma lo decía: yo que luché tanto por aprobar las causales, fui víctima de un Estado que no fue capaz de reconocer mi vulnerabilidad, de no ver que yo necesitaba ayuda. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que escuchar y reconocer la perfectibilidad, reconocer de que no somos perfectos, de que hay cosas que mejorar. Yo creo que ese es el primer paso, reconocer el problema. Nosotros estamos buscando soluciones y primero ese es el 80% de resolverlo. ¿Cuál es el problema? Hay que escuchar, y yo creo que esa es la esencia de la Fundación Rescatando Mariposas, escuchar. O sea, educación sexual. Y la educación sexual también debe comenzar desde muy temprano, que no es lo mismo que sexualizar, porque esa es la forma en la que quieren satanizar. Es darle herramientas a las personas para que puedan hacer el mejor uso de su cuerpo, porque lo que tú no conoces no es verdad que tú puedes usar de la mejor manera. Es darle lenguaje a los niños y las niñas, no solamente a las niñas, a los niños, para saber pedirle el consentimiento a una mujer, pero la mujer también tener herramientas para poder defenderse de un hombre cuando es víctima de acoso o de abuso, o saber a dónde buscar ayuda. O sea, tener las herramientas a mano para evitar todas esas desgracias. Así es, así es. Tú sabes que yo quiero, antes de que cerremos, por lo menos antes de que Samuel se vaya, porque yo cada vez que lo presento, lo digo, él va a ser presidente de este país. Wow. Entonces también yo se lo digo, que lo comprometo públicamente, que aunque yo no esté, me tiene que mencionar cuando le pongan. Usted fue una de las principales propiciadoras de eso. Mire, Samuel, me gustaría preguntarle, a propósito, usted está hablando de tema mujer. Hay una decisión del Ministerio de Trabajo con relación a lo que ha sido la muerte en una industria de Zona Franca de la joven Paola Santana Escalante, y que el Ministerio de Trabajo ha decidido pues sancionar a esta empresa luego de lo pasado. O sea, ¿qué opinión tiene para usted esta decisión? Y que ellos solamente como empresa hayan tomado, o sea, el ministerio haya hecho lo que tiene que hacer, pero sin embargo no están como corresponsables de lo que pasó en el expediente acusatorio. Bueno, yo creo que evidentemente ahí parecería que hay evidencias de que ella alertó sobre el problema, entonces ya eso preocupa, pero yo creo que hay que ir a la raíz del problema. O sea, y vuelvo incluso al discurso económico, porque no son cosas distintas. El presidente hablaba como con mucho orgullo el crecimiento de las zonas francas. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de pensar en el crecimiento de los números y pensar en la calidad de los números. Los empleos de zona franca tienden a ser empleos de muy baja calidad. Son espacios oscuros en el sentido figurado y en el sentido más literal. Yo no creo que esa es la aspiración de nadie, trabajar en entornos así. Y son entornos que se caracterizan además por los niveles de violencia, no solamente de ese tipo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser más rigurosos en aplicar el código laboral y no solamente aparecer después de que la muchacha haya muerto de la mano de un hombre violento. O sea, yo creo que hay que evitar llegar a esa situación. Entonces, mira, yo saludo que se tomen acciones en la dirección de sancionar a la empresa que fue incapaz de escuchar el llamado de esa víctima,
Pero hay que ver, yo no sé si ya hay una sentencia. No, Me imagino que hay una medida de coerción ya que se le dictó a los bueno, dos. hay que esperar. O sea, yo creo que nosotros no podemos vivir de titulares, de prisión preventiva, de medidas de coerción. Yo creo que hay que esperar. Ojalá que eso resulte en una sanción para las personas responsables, para quienes dirigían esa empresa y que estaban al tanto de las denuncias y que no llegaron a... ¿Está de acuerdo usted con la pena de muerte para este tipo de situaciones? No. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. O sea, ¿Por qué? Yo creo que para eso está la ley. O sea, yo creo que nosotros incluso vamos a procesos electorales precisamente para evitar la violencia. O sea, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad para lograr resolver los problemas sobre la base del diálogo, sobre la base del respeto, sobre la base del cumplimiento de la ley. Yo creo que hay que reformar el sistema carcelario, pero creo que eso tiene que convertirse en un sistema que reforme al ciudadano para que se pueda reinsertar. Yo creo que todo el mundo merece segundas oportunidades. O sea, yo creo que no hay nada lo suficientemente dañado como para dejar de ser útil a la sociedad. Pero yo creo que eso requiere repensar de nuevo los sistemas básicos de una sociedad. La educación, la salud, el medio ambiente. O sea, aquí hay que atender problemas de salud mental muy graves. Samuel, ¿hay posibilidad de alianzas entre la OD? Sí, son tantas las posibilidades que ya nosotros tenemos alianzas. O sea, Opción Democrática es un partido con vocación de poder, es un partido no pequeño, emergente, porque no va a ser un partido pequeño mucho tiempo. Y existe dentro de un sistema político, ¿no? O sea, no tiene vocación de siempre arar solo, pero nosotros de cara a este proceso procuramos alianzas parciales con diferentes organizaciones en diferentes demarcaciones. Ahora mismo, ¿con quiénes son las alianzas? Por ejemplo, te puedo decir en el Distrito Nacional, yo como candidato a diputado voy aliado al BIS, al PSC y al PPG, que son partidos pequeños de oposición, y vamos juntos. Eso no supone... no hay nada con la fuerza del pueblo ni con un partido mayoritario. Sí, en el territorio hay vínculos con la fuerza del pueblo. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos con la fuerza del pueblo. Espero no dejar fuera una demarcación, pero mira, tenemos acuerdo legislativo en Santiago. Tenemos acuerdo legislativo en La Vega. Tuvimos acuerdos a nivel municipal en Santo Domingo Oeste y en Canachapetón. Porque Opción Democrática es un partido pequeño porque tiene apenas cerca de 200 candidaturas. Entre las dos contiendas, aquí hay más de 4.000 cargos. Es cierto. Que se van a definir. Entonces nosotros lo que estamos buscando es darle fuerza a esas 200 candidaturas para que puedan insertarse en las salas capitulares. Bueno, para que pudieran insertarse en las salas capitulares tenemos a un nuevo regidor que es Alex Hermoso en Santiago, que es un tremendo abogado, defensor de los derechos de las comunidades de su circunscripción, y para que puedan tener un buen desempeño ahora e insertarse en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Nosotros tenemos, por ejemplo, una candidata a la senaduría en Ocoa que es Daris Estrella. Yo creo que su apellido la ayuda mucho. La define como una estrella. Es una estrella. Es un gran ejemplo y un gran ser humano. Ella va a recibir el apoyo del PLD. Va a ser la candidata. Va a ser la candidata del PLD y de Opción Democrática. Y yo creo que no ir aliados por lo que pudiera suponer para mucha gente esa alianza con el PLD sería una tontería frente a la posibilidad de tener una persona como Daris Estrella en el Senado. O sea, sería un honor, no para Ocoa, para el país, tener a una senadora como Daris Estrella. Tenemos un candidato a la senaduría en el distrito, un candidato propio, que es Eric Ortiz. Él no va aliado. O sea, nosotros tenemos candidatura presidencial propia, tenemos candidatura a la senaduría en el distrito propio, que es Eric Ortiz, que es un defensor de la micro y pequeña empresa, que ha sido un defensor de la eliminación del anticipo, que es un absurdo, porque la lógica debe ser que el Estado te ayude a ti y no que tú le estés prestando al Estado. Y no recibes intereses. Se va a repostular también José Horacio, me imagino. José Horacio se va a repostular como candidato en la circunscripción 1. Es decir, que Opción Democrática tiene una oferta muy interesante, muy interesante. Y que aquí en San Cristóbal ustedes no tienen oferta electoral. Espero no estar diciendo un disparate, pero no creo que tenemos candidatos y candidatas aquí en San Cristóbal. Bueno, ojalá Sonia se anime un día a ser candidata. Sería
Sería una tremenda representante. Claro, por supuesto que sí. Y sería un lujo para San Cristóbal tener una ¿Verdad que diputada sí? Yo o estoy una de acuerdo. senadora. O Ya una... yo fui candidata en 2 ocasiones. No venga usted con eso. Eso fue ya eso pasado ahora. Lo de nosotros Vamos a ahora. los comunitarios por el Pablito, momento. ahora, lo de nosotros ahora. ¿Verdad? ¿Qué opinión tiene para usted eso? Bueno, yo pienso que sí. Sonia, tú deberías de repensar eso. ¿Y todavía está a tiempo? ¿Hasta cuándo? Claro. Todavía está a tiempo, ¿verdad? Para inscribirse. No, señores. No. Yo soy en mi, yo Ya estoy en no. mi mundo comunitario. ¿Qué día es hoy? Hoy es 29. hoy es primero Hoy es el de de marzo. Sí, tiene 2 o 3 días. De un par de días, Todavía. nos queda Creo algo. que el 7 de marzo es la Sí, fecha en la que claro, se limita a eso. ¡Pam! Bueno, Sonia Peroso. Yo ahí espero que está. cuando salga de aquí Samuel comience a dar muela y logre su objetivo de aquí a la capital. No, Mira. yo vivo en el distrito, en todo caso es la mala de ustedes. Va a terminar de convencer No, porque ella- tiene que contar con el apoyo de ustedes. No, Para ella, lanzarse. ella cuenta con el apoyo. Que la gente dice que te vaya bien. Y yo, no, yo con tu voto que yo cuento. Continúa Mario Vergés también en la parte de lo... Sí, Mario Vergés es miembro de la dirección política Ok. de nuestro partido. Una joya de ser humano. Mi amigo personal, querido. Opción Democrática es un partido, Muy querido es un por partido muy interesante. Es un partido muy coherente porque nosotros hablamos, por ejemplo, de la importancia de garantizar los derechos de la mujer. Y eso incluye la participación de la mujer en los espacios políticos. Y nosotros, dentro de los estatutos, concebimos los espacios, los órganos de dirección como espacios equilibrados. ¿No? Y quien lidera es un ejemplo de eso. Entonces, todos los espacios de toma de decisión si son 15 miembros, son por lo general 8 mujeres y 7 hombres. Porque para nosotros es importante que la mujer esté. Nosotros abrazamos la diversidad, entendemos que la diversidad enriquece tu toma de decisión, tu perspectiva de la vida. Y esta es una sociedad diversa. Y yo creo que ese tiene que ser el punto de partida, la mirada de un político que genuinamente quiera transformar. Porque tú no puedes representar a una sociedad diversa si tú no abrazas la diversidad, si tú no buscas colocarte en sus zapatos, entender la desigualdad desde la lógica de cada ciudadano, cada ciudadana. Eso es sumamente importante. Y es un partido joven. Samuel, finalmente ya un mensaje a los y las televidentes y oyentes. Yo creo que podemos ser mejores. El lema de mi campaña es seremos mejores, porque yo creo que ese es el compromiso que tenemos que tener todos los ciudadanos, pero sobre todo los que decidimos ocupar cargos electivos, hacerlo un poco mejor que los que vinieron antes que nosotros. Y eso requiere participar. En mi caso, yo quiero ser diputado de la circunscripción 12 del Distrito Nacional para resolver problemas tan básicos como la falta de agua potable, que no hay en mi circunscripción, para ser un fiscalizador de los recursos que llegan al sistema educativo, para fiscalizar los centros de atención médica, pero también requiere de la participación de la ciudadanía, que vayan a votar el 19 de mayo, porque si no participamos, le estamos diciendo al gobierno que lo está haciendo bien, y yo creo que basta con salir a la calle y nos damos cuenta de que las cosas pueden ser distintas. Gracias a Samuel por estar con nosotros. Él es candidato a diputado por la circunscripción número 1, Partido Acción Democrática. 2 del distrito. Circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Gracias de verdad por estar con nosotros. Éxito. ustedes. Y Gracias. esperamos de que usted pase por aquí y que nos traiga menú. Todo eso usted asuma con nosotros Claro que responsabilidades. sí. Nos invitan, aquí estaremos. No, y a la Gracias por estar candidata con nosotros. también. Trazando las pautas en las noticias y cuidando ser veraz por el respeto de tu atención. Loa News, donde el entrevistado se presenta tal cual es y hacemos las preguntas sin compromisos ni con originalidad. Loa News, trazando las pautas.